hay amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Hola hermanos, una edición más del programa que hoy se va a llamar La Iglesia de las Catedrales. Tenemos invitados súper especiales, amigos, así que hoy va a estar hermoso. Bueno, ante todo quería hacer una pequeña presentación, pero antes darle la bienvenida a Diego, que va a darnos una charla, una reflexión bastante interesante sobre las catedrales. El doctor Diego Ibarra, que tiene un montón de hijos, y también acá nuestro amigo, profesor de arte, de historia, profesor de años también, que lo tuvimos en nuestro programa, un programa hermoso sobre la generación del 80. Bueno, así que tenemos un panel de primera para mí, por lo menos. Vamos a hablar del arte de las catedrales, o sea, la iglesia de las catedrales, que fue la Edad Media, sin duda algo grandioso. Antes quería presentarlos, presentar su currículum de Diego. Diego Alberto Ibarra nació en el año 52, como yo, en el 23 de febrero. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat de aquí de Buenos Aires, los hermanos maristas. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de donde egresó con el título de abogado en 1977. En 1972 ingresó en el Poder Judicial de la Nación, donde luego de ocupar diversos cargos de la carrera judicial, fue designado juez civil en el año 1991 y como tal se desempeñó hasta el año 2016, año en que se retiró. En 1982 y 83 se desempeñó como profesor de la materia Historia de la Cultura, eso no sabía yo, qué interesante, en la cual Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dictó también diversos cursos de capacitación en el Poder Judicial de la Nación. Bueno, acá viene la parte más importante para mí y para Claudio también, que ya lo conozco. Casado con Sonia Yauró en 1977, han sido padres de 12 hijos, de los cuales 8 son religiosos en la familia nuestra del Verbo Encarnado, y 2 se encuentran casados, de cuyos matrimonios tienen 7 nietos. Desde el año 1979 vive en la ciudad de Bella Vista, provincia de Buenos Aires. Actualmente publica un blog al cual yo sigo, en lo que puedo al menos, que se llama Decíamos Ayer, muy interesante. Bueno, al lado lo tenemos al profesor Claudio Rossi, que también tiene muchos hijos y también tiene muchos hijos religiosos, ¿no? Bueno, ahora ya lo hemos tenido en nuestro programa,
No me ha mandado el currículum, pero ya más o menos me acuerdo que es un incansable estudioso de la historia y también es profesor, bueno, y escribe, en fin. Y bueno, y lo más importante es que tiene muchos hijos, una familia realmente muy buena y muchos religiosos. Ahora nos va a contar un poquito más también. Bueno, bienvenidos, ahora por fin. Pero antes quería decir algo, ¿no? Hoy vamos a ver, o intentar ver, o internarnos en el mundo de la Edad Media. En la alegre atmósfera de la Edad Media, en la alegre atmósfera de las catedrales, esa Edad Media que fue muy calumniada desde hace mucho tiempo y hasta ahora, ¿no? Que fue la media entre el mundo clásico griego y el Renacimiento. En realidad era como para tratarla de modo despectiva. Perdón. Pero que sin embargo los frutos de esa edad, llamada por excelencia teocéntrica, porque Dios era el centro y el fin, nos gritaban todo lo contrario, ya que de ella emergieron las grandes obras de la humanidad, o muchas obras grandes de la humanidad al menos, grandiosas, los santos también, como son las monumentales catedrales en este caso, de la cual hablaremos hoy. Un gran historiador de arte como era Émile Mal, que profundizó en las catedrales, especialmente en Francia, según su pensamiento, la catedral es el símbolo o la simbiosis perfecta entre lo que es el paisaje y la naturaleza, o también entre lo que es la naturaleza y la gracia de Dios, ¿no? Y eso es propiamente así, a grandes rasgos, porque ahora Diego nos va a iluminar de modo más específico, nos va a iluminar, nos va a hacer que se produzca para muchos una novedad, porque ha sido tan calumniada la Edad Media que cuando descubran todas estas cosas van a ver que realmente es una edad alegre, una edad colorida, una edad llena de arte, de dignidad, de todo lo que se oculta, porque justamente es la edad verdaderamente grandiosa de Dios, ¿no? La teología, donde Dios es el primer alabado y servido. Yo tuve la gracia, gracias a mi fundador, de visitar París también, sus catedrales. Allí pude gustar de la Catedral de Chartres, de París, y de todas las demás, Amiens, ver cómo realmente es una Biblia en piedra, ¿no? La Biblia en piedra, para los que no sabían leer, podían aprender la Biblia en sus esculturas, en sus fachadas, en sus pórticos y también en los vitrales, ¿no? Realmente una verdadera simbiosis, como dije recién, de la naturaleza y la gracia divina. Bueno, ahora no quiero decir más, porque se los quiero mejor que yo lo van a decir Diego y nuestro también amigo que nos acompaña, Claudio. Bueno, bienvenidos. Hola, Diego. Hola, padre Agustín. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno. Claudio, se escucha bien, ¿no? Una flor de presentación, ya está prácticamente todo dicho. No, por Dios. Mucho más no voy a agregar. No, nada que ver. No, que me apasiona este tema, por eso menos mal que vino también Claudio. Sí, para mí va a ser un programón. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a tu programa, Pater. Bueno, cuando vos digas... Ya está. Bueno. También a Claudio lo presentamos. Hola, Claudio. No sé si me acordé de todo tu currículum, pero más o menos. ¿Cuántos hijos religiosos tenías, Claudio? Lo mejor del currículum de Claudio es que dijiste que es profesor hace muchos años. No, de muchos años, dijiste. Menos mal que Claudio sonrió, así se lo ve mejor porque es morochito, ¿no? Claudio es un gran amigo. Sí. Desde hace muchos años realmente conmigo. Bueno, es casi como un hermano, diría yo. Un hermano, sí. No digo mayor, pero es hermano menor. Ajá. Bueno, vayamos a lo nuestro.
Dale, perfectamente. Yo quería empezar esta charlita con una frase, Sí, precisamente un filósofo de aquella época, del siglo XII, que tuvo una gran actuación precisamente en la Catedral de Chartres, mirá. que era Bernardo de Chartres, un filósofo. Pero él decía una frase que, bueno, es muy conocida, pero no por conocida menos valiosa. Decía, somos enanos encaramados sobre los hombros de gigantes, porque de esta manera vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea más aguda, sino porque ellos nos sostienen en el aire y nos elevan con toda su altura gigantesca. Esto lo digo porque en esta charlita que he ido preparando, en realidad prácticamente no hay nada original mío. He tomado cosas de grandes autores antiguos y más, más actuales, pero porque en realidad hay muy buenos libros. Yo después al final voy a dar una bibliografía. Por eso digo que esta frase viene bien, porque somos enanos encaramados sobre los hombros de gigantes. Estamos arriba, vemos más, tenemos la posibilidad de poder contar con estos autores que han estudiado realmente muy bien. El padre Agustín recién citó a Emil Mal, tengo su libro acá de las catedrales, es extraordinario ese libro, y bueno, y otros que voy a ir citando durante el transcurso de esta charla. Así que bueno, una vez establecido eso, yo no sé, padre Agustín, estas cosas, si se ve el PowerPoint, como hay que... Sí, ahora mismo, perdón, ahora lo subo, Diego, ahí va, perdón. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, nosotros podemos decir que con una mirada histórica, en algunos casos, se pueden conocer o vislumbrar la cultura o la idiosincrasia de ciertas civilizaciones que existieron en el pasado. Y eso lo podemos hacer a través de los monumentos o de las construcciones que se han realizado o de las obras artísticas o literarias que se han forjado en cada una de estas civilizaciones. Por ejemplo, rápidamente, lo que nos ha llegado de las antiguas civilizaciones orientales, a través de esas obras artísticas y arquitectónicas, podemos conocer el pensamiento de aquellos hombres, su espiritualidad, su organización política, incluso su concepción del tiempo, de la vida, de la muerte, etc. También por medio de lo que nos han legado en la filosofía, en el teatro y en el arte, que nos ha llegado de la Grecia clásica, también se puede descifrar el espíritu de esa cultura. Hay un autor, John Winkelmann, historiador y arqueólogo, que en un libro muy interesante, llamado De la belleza en el arte clásico, caracterizaba al arte griego como de noble sencillez y serena grandeza. Estas características bien le cuadran a lo que podríamos denominar el hombre griego. Lo que quiero señalar entonces, como a través de la obra, de lo que han legado estas civilizaciones, uno puede barruntar, escudriñar cómo eran esas civilizaciones y qué se pensaba. También del hombre romano. Lo podemos caracterizar a través del espíritu que impulsaba toda esa particular forma de ser, por sus construcciones, por su tarea agrícola, por sus obras literarias, principalmente la Eneida. Y ahí podemos ver del modo en que se fue construyendo su imperio, sustentado además en la magnífica arquitectura jurídica que hemos heredado nosotros, que heredó la llamada cultura occidental. Pues bien, del mismo modo, la Edad Media, al llegar a su mayor esplendor, que fue forjado a través de siglos de preparación y maduración, nos ha legado una ingente cantidad de obras que realmente condensan y resumen de una manera clarísima, diáfana, incontestable, lo que toda aquella sociedad amaba y afirmaba, lo que vivía y anhelaba, y lo que sentía y lo que pensaba.
Ahí tenemos, por ejemplo, las fechas en las cuales podemos situar a la Edad Media. Aun cuando resulta imposible fijar una fecha exacta de los periodos históricos, a los fines de su consideración podemos establecer el transcurso de lo que denominamos la Edad Media. Acá el profesor de historia, Claudio Rossi, capaz que me hace alguna corrección. Entre los años 470 de nuestra era, fue la caída del Imperio Romano, mano de Odoacro, el rey de los Hérulos, hasta alrededor del año 1450, que fue la caída del Imperio Bizantino por los turcos otomanos. Esto es prácticamente una duración de 10 siglos que podemos, digamos, encuadrar la Edad Media. Por supuesto, dentro de esos 10 siglos ha habido periodos totalmente diversos, ¿no? Recordemos, por otra parte, como ya lo señaló el padre Agustín, que el origen del nombre de la Edad Media fue designado en la época del Iluminismo, pero con el fin de señalar su ubicación entre dos épocas que habrían sido resplandecientes al lado de lo que fue la Edad Media, la del mundo antiguo de Grecia y Roma y la del Renacimiento. En rigor, fue un modo despectivo de llamarla, pues se consideraba, y aún hoy sigue considerándose así, que fue una época de oscuridad y de atraso en la historia de la humanidad. Nada más lejos de ello. Pero, ¿qué fue la llamada Edad Media entonces? ¿Cómo podríamos caracterizar esa larga época que nos legó tantas obras y fue moldeando de a poco al fragor de una realidad elevada por el espíritu hasta cumbres nunca alcanzadas? Sin lugar a dudas, que podríamos afirmar que fue una época de búsqueda de perfeccionamiento espiritual. Eso es indudable. También se puede afirmar que fue una época cristiana. Se podrá o no estar de acuerdo con ello, podrá o no gustar tal característica, pero no es posible negar que este periodo histórico fue eminentemente cristiano. En un libro realmente magnífico, que es la biografía de San Luis Rey de Francia, su autor, francés Henri Bordeaux, en un bellísimo capítulo que dedica a describir el marco en el cual el santo monarca vivió, San Luis, señala que fue la época, ¿no? Se refiere a la época de San Luis, a la Edad Media, fue la época de las 3 C mayúsculas: cruzadas, canciones de gesta y catedrales, y recubierta por una cuarta que las abrigó con sus alas como la paloma del Espíritu Santo voló por encima de la asamblea de los apóstoles, la cristiandad. Por cierto que el autor se limita en su descripción a estos 3 aspectos de la época del Rey Santo, pero bien podemos pensar que también, como un legado imperecedero y como en el pináculo de tal herencia, deberían incluirse también tanto la Suma de Santo Tomás de Aquino como la Divina Comedia de Dante Alighieri, obra cumbre, esta última, y síntesis y compendio del pensamiento medieval y de la llamada cristiandad, sociedad que el poeta Dante Alighieri conoció por experiencia propia. Pues bien, dentro de toda esta magnífica herencia que nos ha legado aquella época, vamos a centrarnos en lo que podríamos considerar como la expresión más grandiosa y señorial, no ya fruto individual de un intelecto o literario de un escritor o poeta, o grupal como fueron las cruzadas, sino como el logro y la culminación de todo el conjunto de esa sociedad. Nos referimos a las catedrales. Yo creo que allí podemos encontrar la cifra en el sentido de suma o compendio de lo que en realidad fue la Edad Media. Sin lugar a duda, la coronación de la ciudad. La ciudad, nos señala en otro libro magnífico el padre Sáenz, denominado La cristiandad y su cosmovisión, encontraba su realización acabada en ese himno de piedra a la gloria de Dios. La catedral, continúa el padre Sáenz, era el centro topográfico y espiritual de la ciudad. Hacia ella convergían todos los caminos.
Todas las aspiraciones del hombre medieval confluían en ella y en ella se verticalizaban. Y al hablar de las catedrales medievales debemos tratar necesariamente, previamente, para comprender mejor, el tema del arte. Acá el padre Agustín, que es un experto, nos va a poder señalar también algunas cosas. Y para comprender qué fue el arte de la Edad Media y la mentalidad del hombre de la Edad Media, también conviene hacer una mención de lo que podríamos llamar de un modo muy general el arte moderno, como para comparar y ver las diferencias. En este sentido podemos afirmar que el arte moderno tiende generalmente a impresionar nuestros sentidos, apunta a la parte sensorial o sentimental del hombre. Esto ocurre, dicho también muy en términos generales o en términos muy generales, desde los artistas del Renacimiento. Por supuesto que hay que hacer, que no es el tema de esta charla, hay que hacer, por supuesto, aplicaciones más concretas, ¿no? Bueno, pero en general es así. En algunos casos es la mera figuración, lo artístico, como en un cuadro de Rubens, Murillo, etc. En otros ya se busca la mera impresión, lo sensorial puramente, incluso sobre todo a partir del cubismo, del surrealismo, en los cuales no se alcanza a entender que el arte sea algo intelectual, apunta de un modo exclusivo a los sentidos. Por eso es que dentro del arte actual, los cuadros o las pinturas o los objetos que se exponen artísticamente no se explican, sino, como muchas veces habrán escuchado, se sienten o se vivencian, ¿no? Bueno, muy bien. Por el contrario, el arte medieval va a subordinar lo sensible a lo cognitivo. Es por eso que, sin dejar de lado la estética, el arte va a ser para este hombre medieval una vía para mejor conocer. O sea, va a ser una vía intelectual también. Para comprender entonces qué es eso cognoscitivo en relación con lo estético o con el arte, tenemos que entender la noción de símbolo, sin la cual no se puede comprender ni hablar acerca del arte medieval. Qué bueno. Esta noción de símbolo es lo que permite establecer un lenguaje propio. Es algo totalmente distinto al conocimiento que podríamos denominar racional. Sabemos que la razón trabaja con silogismos, con lógica, razona precisamente. Este es un camino certero, es el trabajo del logos, ¿no? La razón va discurriendo hasta encontrar logros, avances para tratar de adentrarse en la verdad. Es la vía que podríamos denominar sapiencial. Es el camino seguido en las universidades, ¿no? Esa otra gran creación de la Edad Media, las universidades. Es el camino de Santo Tomás. Pero, sin embargo, esto no impide la posibilidad de otra vía para conocer. Es la del llamado nous. Nous viene del griego, significa espíritu, inteligencia. Platón llama nous a la parte superior del alma, la más divina, cuya actividad es la noesis, que quiere decir intuir, pensar, que es la que permite el pleno conocimiento de las ideas. Ahí hay una raíz platónica, ¿no? Mediante la noesis podemos acceder y conocer directamente la verdad sin los razonamientos ni los silogismos ya indicados. Va más allá, pues, tanto de la percepción sensible, que requiere la mediación de los sentidos, como del pensamiento discursivo, que recurre a la mediación del razonamiento y o del cálculo. Para Platón, la noesis representa el grado más elevado de conocimiento, al ser la única capacidad del alma que permite la captación directa de las ideas, de la verdadera realidad. Sabemos que verdad, para los griegos, es aletheia. Esto es un develamiento, el ir quitando los velos. Quiere decir que la ocultan y que es en muchas ocasiones un trabajo arduo. Bien, el pensamiento medieval, además de esta vía para alcanzar la verdad,
esto es mediante la intelección racional, como vimos, el trabajo de las universidades, el trabajo propiamente intelectual que denominamos, sabe bien que hay otra vía también que está más allá de lo racional. Esta otra vía, la noesis, es el camino del símbolo, ¿no? Aquella, la intelectual, es analítica. Esta tiende a ser sintética. Para verlo más claro, podemos ver el siguiente ejemplo, que es muy simple. El misterio de la Santísima Trinidad, que fue una gran preocupación que desde el punto de vista intelectual tuvieron los teólogos de la Edad Media. San Agustín, sabemos por ejemplo, que tiene todo un tratado en el cual luego de muchas elucubraciones alcanza a establecer cómo es la procedencia de las distintas personas de la Santísima Trinidad. Santo Tomás en su Suma tiene un tratado de Dios Trino. Esta vía para conocer, de la cual la Santísima Trinidad es, como dije, solo un ejemplo, es analítica. Los razonamientos deben ser perfectos, deben ser probados, y si hay algún obstáculo hay que sortearlo racionalmente. Pero siguiendo con el ejemplo de la Santísima Trinidad, para explicar que Dios es uno y trino a la vez, desde el punto de vista del símbolo, se podría emplear simplemente un triángulo. En el triángulo está representada la Santísima Trinidad, porque tiene 3 lados, 3 ángulos, y sin embargo es una sola figura. Podría ser, es un símbolo, ¿no? Frente al símbolo no podemos hacer razonamientos. Lo capta, nuestro espíritu capta eso. El símbolo está dirigido al espíritu, para que mediante el espíritu se penetre en lo simbolizado. No ya mediante la realización de un trabajo intelectual o discursivo, sino por un camino sintético. Hay que verlo, hay que mirarlo y comprenderlo. En definitiva, para que se comprenda mejor, una buena definición que podríamos dar del símbolo es la siguiente: es una representación material de alguna realidad inmaterial que se funda en el principio de analogía entre lo simbolizado y lo simbolizante, ¿no? Y está dotado de una polisemia, que quiere decir pluralidad de significados, o sea que puede abarcar varias cosas. Palabras como banco, puede ser un banco de la entidad de un banco donde uno va a buscar plata, o un banco de la plaza, ¿no? Eso es polisemia. Y de un carácter totalizador que lo convierten en una forma de conocimiento superior e irreductible a los términos de una mera razón discursiva. Todo símbolo tiene la característica de ser un soporte. Un soporte. ¿Por qué? Porque nos soporta a nosotros para que podamos ver más allá. Santo Tomás, al hablar de los sacramentos, define el símbolo o signo diciendo que es lo que, más allá de la especie que representa nuestros sentidos, hace venir otra cosa a nuestro conocimiento. Muy bien. Es lo que nos lleva, el símbolo en realidad es lo que nos lleva de lo visible a lo invisible, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, eso lo vamos a ver ahora después por el credo. El símbolo puede ser un número, un sonido, una figura. La cruz es un símbolo, y en la cruz el cristiano encuentra abreviado el sentido por el cual Cristo se encarna, ¿no? El símbolo penetra de tal manera que nos permite captar el misterio que representa, más precisamente que simboliza, en realidad. Pero lo que tiene el misterio es que no puede ser captado absolutamente desde el punto de vista del raciocinio. Podemos inteligirlo, pero no explicarlo totalmente. Porque el cristiano, sabemos, que ante los misterios se inclina por una cuestión de fe. Trata de explicarlo, pero no pretende develarlo totalmente. Si no, no sería un misterio. En realidad, lo que indica el símbolo es que ese misterio está más allá de la razón y no en contra. Hay una especie de límite a la razón, y más allá de ese límite es necesario el símbolo para comprender. En el credo católico, como les decía, se habla de lo visible y lo invisible, ¿no? Dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Para llegar a lo invisible es necesario el símbolo. Es decir, que mediante signos visibles podemos conocer lo invisible. Y anagógico, o sea,
por vía de las cosas naturales, nos elevamos hacia las sobrenaturales. El símbolo por eso es un soporte, porque nos permite elevarnos y ver más allá. Todo símbolo puede ser comprendido de acuerdo con los talentos y las capacidades de cada uno. A un niño, mediante los fósforos, se le puede explicar también el misterio de la Trinidad, ¿no? Con tres fósforos unidos es una sola llama. Así nos explicaban cuando éramos chicos nosotros. Sí. Se separan los tres y son tres llamas distintas, pero juntas es una sola llama, hacen una sola llama. A medida que se va penetrando en el símbolo, podemos acceder mejor a lo invisible. Pues bien, el hombre medieval va a utilizar todo este aspecto, aprovechando también los símbolos antiguos, incluso los paganos. Lo que hace el cristianismo es asumir todos estos símbolos y les va a dar un sentido coronativo. Es como si bautizara el cristianismo a los símbolos de los antiguos. Por ejemplo, la cruz como símbolo existió en casi todos los pueblos antiguos. Sabemos que los chinos, los hindúes, los tibetanos, etcétera, la tenían como símbolo. La cruz estaba vinculada además con la rueda, que es una cruz girando. La rueda que simboliza el devenir cósmico inalterable. Y la cruz tiene un punto fijo, un centro inmóvil, que sería como el eje de la rueda. En ese sentido, en general, las cruces medievales o los círculos en los cuales se introducían las cruces vienen a ser la representación del viejo simbolismo, antiguo y pagano, pero ahora asumido por el cristianismo. Cristo viene a ser el principio inmutable que los antiguos habían pensado, como el centro, el eje de la cruz. Pasa a ser Cristo ese. Bueno, explicado ello, consideremos ahora que si en el mundo actual el artista es una clase especial de hombre, bien podemos decir que en la Edad Media el hombre era una clase especial de artista. En general, todos aquellos que realizaban tareas de índole artesanal, aquellos que trabajaban con las cosas, ¿no?, que eran los artesanos. Artesano viene del latín, ars, artis, tiene la misma raíz que artista. Es el que hace arte con sus manos. De modo tal que se podría decir que el estamento de los artesanos en realidad estaba integrado por artistas. Estos artesanos trabajaban muchísimo en sus tareas con el símbolo. Si trabajaban con la piedra elaborada por la mano del artesano representaba un símbolo. Si lo hacía con la madera, tenía también su trabajo ese sentido. Si con el hierro, lo mismo. Y así con todas las cosas. Todos esos trabajos, aún los más pequeños, tenían entonces un sentido artístico. Lo hacían de tal modo que además servían también de símbolo. El símbolo entonces era el centro del arte en esa época. Desde la realización de una silla, una mesa, un candelabro, una puerta, una casa, una iglesia, todo eso se realizaba con un sentido artístico. Todos trataban de hacer arte y ese arte era simbólico. Ese es como el resumen del trabajo artesanal de la Media. Es un arte simbólico. Es un trabajar con símbolos visibles para llegar a lo invisible, ¿no? Se hacía con la materia una representación de lo invisible. Pensemos que eso, en definitiva, si se me permite hacer una digresión, era también la labor cultural del hombre medieval. ¿Por qué? Recordemos esa, a mi juicio, exacta definición de cultura que el padre dominico, Fray Mario Petit de Murat, da en su libro. Maravilloso. Una sabiduría de los tiempos, un magnífico libro. Y dice allí, cultura es la labor de una inteligencia ayudando a una cosa a alcanzar su perfección en la línea de su naturaleza. Esa es una definición de cultura. Es el trabajo de una inteligencia que transforma la cosa de tal modo que la hace alcanzar su perfección, en la línea de su naturaleza. La piedra en la catedral, vamos a ver, sigue siendo la piedra, pero por la mano del artesano ha ido alcanzando una perfección
eso que ha sido dado por la naturaleza. La piedra, lo mismo la madera, que se talla, ¿no? Y se alcanza una perfección. La madera está pidiendo esa perfección y el hombre la va realizando culturalmente. Pero, volviendo a lo del símbolo, Emil Mal, que lo citó el padre Agustín en su libro El arte religioso, dice, en efecto, que el arte de la Edad Media es eminentemente simbólico y la forma fue casi siempre la envoltura del espíritu. Al espiritualizar la materia, los artistas fueron tan hábiles como los teólogos. Es muy lindo esto, muy interesante el espiritualizar la materia, transformarla. Sí. Es el trabajo cultural. Qué bárbaro, ¿no? Perdón, ¿podés repetir la fórmula? El arte de la Edad Media es eminentemente simbólico y la forma fue casi siempre la envoltura del espíritu. Al espiritualizar la materia, los artistas fueron tan hábiles como los teólogos. Qué bueno. Y Emil Mal cita luego diversos ejemplos de estos simbolismos que vienen al caso mencionar para que podamos tener una noción de este arte. Menciona así la gran araña de la Catedral de Aquisgrán, la Capilla Palatina de Carlomagno. Sí. Ahí tuve la dicha de estar un par de veces y realmente es impresionante. La araña fue realizada con una forma que da una idea de una ciudad defendida por sus torres. Y en la inscripción que la rodea habla de la Jerusalén celestial. Entonces, ¿cómo se transforma todo el hierro, el bronce, lo que sea, ¿no? Se le da un sentido que es superior a la materia dada naturalmente. Otro artista, nos cuenta también Emil Mal, dio a la voluta del báculo de un obispo la forma de una serpiente que lleva en la boca una paloma, con lo cual quiso recordar al pastor, al obispo, ¿no? Las dos virtudes que conviene a su ministerio, que sería muy interesante recordarlas hoy también, ¿no? Claro. La inscripción en el cayado pastoral decía: esconde la simplicidad de la paloma bajo la prudencia de la serpiente. Qué genial. Muy bueno. De todos modos, debe aclararse, esto es importante también, ¿no? Porque si no nos quedamos, y hay algunos pensamientos por ahí que quedan solamente, que todo simbólico y exclusivamente simbólico. No es así. No quiere decir en absoluto que la cosa material solo signifique lo que simboliza. Interesante. La cosa material por sí misma tiene el valor propio del artefacto. Esto es de lo hecho con arte, ¿no? El báculo va a servir de báculo. Para eso fue hecho. De lo concreto. Desde una silla hasta una catedral tienen un sentido y un valor propio desde el punto de vista material, ¿no? La silla para sentarse, independientemente de lo que simbolice. Desde el punto de vista material o natural, más allá de que simbolicen lo inmaterial o lo sobrenatural. Por el contrario, que el símbolo aluda a realidades espirituales superiores, no excluye ni anula, sino que antes incluye, implica, integra y potencia la evidencia de un mundo real. Si no, caemos en una especie de espiritualismo totalmente desconectado de la realidad. Ahora bien, y más allá del aspecto arquitectónico, que realmente es importantísimo y destacable, llegamos finalmente a decir que lo más expresivo de este arte medieval, lo que podríamos llamar la cúspide artística, es precisamente la catedral. Dirijamos entonces hacia ella nuestra mirada. Dentro de este mundo teocéntrico que fue la Edad Media, la Iglesia debía ser lo más excelso, puesto que era ámbito realizado para honor y gloria de Dios. Se trataba de reproducir allí, en ese espacio, lo que canta el salmista. Los cielos y la tierra cantan la gloria de Dios. Y con el estilo gótico, como vamos a ver ahora, la catedral adquiere una sublimidad nunca esperada.
Otro autor, Luis Guillet, en ese gran libro que se llama La Catedral Viva, nos dice: la catedral no es solamente esa enorme montaña de armoniosas piedras, es algo más, también que ese lirismo y que ese canto, algo más que la geometría y el cálculo del arquitecto, que el trabajo de los albañiles, la caridad de las multitudes, la suma conmovedora de tantos trabajos y de tanto amor. Es también una idea, es un acto de fe, una idea, una palabra construida. Esa expresión a mí personalmente, una palabra construida. Hija de la cruzada, equivalente de la cruzada para el que no podía hacer el viaje. Es el monumento donde la cristiandad se conoce y se afirma. En su batalla contra el Islam, el occidente alza sobre su suelo ese inmenso credo. Qué bárbaro. Una maravilla. Sí. Bueno, si bien nos vamos a centrar principalmente en la denominada catedral gótica, señalemos primeramente que su antecedente inmediato fue el estilo denominado románico, que a mi juicio también es bellísimo. Sí. En efecto, durante el transcurso del siglo XI y contando a su vez este estilo como antecedente, la arquitectura carolingia comenzaron a expandirse por toda Europa diversos templos y monasterios construidos de un modo novedoso para esa época, pero que encontraban su origen en antiguas construcciones y basílicas romanas precristianas, ¿no? El padre Sáenz también en ese libro señala que entre 1000 y 1200 la cristiandad se cubrió de edificios románicos, desde las más humildes iglesias rurales o capillas de templarios construidas en planta rectangular con ábside semicircular, hasta esas enormes basílicas aptas para acoger a miles de peregrinos. Ahí tenemos un modelo de iglesia románica, lindísima. Sí. Y luego el mismo padre Sáenz hace una emotiva descripción de cómo se presentan a nuestra vista. Los templos románicos, dice, que han llegado hasta nuestros días, se nos muestran despojados, robustos como la fe de aquella gente, severos y grises. Así los hemos conocido y así los hemos amado, dice el padre Sáenz. Sin embargo, originalmente sus muros estaban pintados, cubiertos de coloridos frescos, como aún hoy se puede observar en algunas iglesias que han quedado o en algunas en los que han sido descubiertas. Sus altares, sigue el padre Sáenz, eran de plata y esmalte. Un crucifijo imponente que colgaba en la entrada del coro dominaba el conjunto con severa majestad. Y acá podemos ver algunos frescos de templos románicos, ¿no? Son realmente lindísimos. El padre Agustín los va a poder apreciar mejor con sus dotes artísticas. Esto me parece que es en Subiaco, que también tuvimos oportunidad de estar ahí. Sí, sí. En el primer, en la cueva donde estuvo San Benito y donde empezó a fundar su orden. Estos son los frescos. Vamos a ver, fíjense ustedes que las ventanas son pequeñas por el tipo de construcción. Vamos a ver acá la forma que tiene el arco de medio punto. Ahora lo vamos a ver eso. Podemos observar un poco los detalles, muy lindo realmente. En la construcción de las iglesias y catedrales románicas se utilizaba el llamado arco de medio punto, con las bóvedas denominadas de cañón y de arista. Ahí podemos ver bien las bóvedas de cañón y después de arista, que se entrecruzaban dos arcos de medio punto. Para la forma de esta construcción, que llevaba el peso hacia afuera, se necesitaban paredes más sólidas y más anchas, y por lo tanto las aberturas debían ser pequeñas y se colocaban contrafuertes a modo de columnas para sostener mejor ese peso. Ahí lo podemos ver en los dibujos, ¿no? Las mencionadas bóvedas se utilizaban para construir el techo. La bóveda de cuna o de cañón era el techo semicircular, ahí lo tenemos a la derecha, arriba,
que se asentaba sobre esos arcos de medio punto. Y luego, para oponer más resistencia, se comenzó a utilizar la bóveda de arista, que en realidad es el cruce de dos arcos de medio punto. Ahí lo vemos abajo a la izquierda. Estos arcos, a su vez, son sostenidos por columnas. Por eso es que, como decíamos, los muros debían ser muy gruesos y con pocas ventanas, puesto que las bóvedas pesan y ejercen fuertes presiones. Todos estos elementos hacían de la iglesia románica una construcción maciza, pesada y oscura. Pero insisto, a mí personalmente me gusta muchísimo. Sí. Pero es cierto esas características, ¿no? Por lo tanto, con el tiempo se empezó a buscar una mayor altura y también mayor luminosidad. Y como con el arco de medio punto no se podía lograrlo, los constructores comenzaron entonces a cambiar los elementos arquitectónicos. Y se atribuye a Suger, que fue un famoso abad de Saint-Denis, la introducción de diversas técnicas que a la postre van a devenir en el llamado estilo gótico. La abadía de Saint-Denis, ubicada en las afueras de París, servía de panteón real. A partir del siglo VI ya fueron enterrados allí la mayoría de los reyes de Francia. La basílica fue elevada sobre el emplazamiento de un cementerio galorromano que albergaba la sepultura de Saint-Denis, considerado el primer obispo de París, que fue martirizado hacia el año 250. Por lo que siempre fue un lugar importante de peregrinaje y además fue allí coronado como rey Pipino el Breve en el año 754. De tal modo que se convirtió en una de las abadías benedictinas más importantes de la Edad Media. ¿Cuáles son estos nuevos elementos arquitectónicos que introduce? Bueno, primero y principal, el arco ojival o apuntado, que va a reemplazar, que vimos antes, el arco de medio punto de las construcciones románicas, o sea que es más elevado. Luego la bóveda de crucería o nervada, que reemplaza a la bóveda que habíamos visto antes de arista, que estaba formada sobre el arco de medio punto. Ahora esta crucería va a ser sobre el arco ojival o apuntado. Y se comienza a sostener las paredes, que ahora son más finas, no solo con los contrafuertes, sino también con los denominados arbotantes. Con esto se solucionaba el tema del peso. Mediante ello se logra tener grandes ventanales que se cubren con vitrales. Es que los arcos ojivales o apuntados reparten su peso hacia abajo y hacia afuera, el cual es sostenido por los pilares. De ese modo, el peso de las arquerías reposa en las columnas, lo que le da al mismo tiempo una sensación de gran abertura y elegancia al espacio. A su vez, como dijimos recién, los contrafuertes y los arbotantes sostienen el peso desde afuera de la construcción, permitiendo así, como quedó dicho, la apertura de grandes ventanales que dejan entrar la luz. Por eso es que estos arcos resultan ser entonces la clave de la arquitectura gótica. Muy bien. En realidad, el tema de la luz es una parte que resulta importantísima en la catedral. Por eso se logró con este arquitral, las grandes ventanas, un ingreso de la luz mucho mayor. Esas aberturas, que ahora son mucho más amplias, se cubren con vitrales multicolores, policromados con escenas bíblicas o figuras de santos, de tal modo que la luz ingresa como transfigurada. La luz que ilumina el interior de la catedral no es ya profana, ha sido filtrada por lo que representa ese vitral, por la imagen que ahí contiene. Ingresa así junto con la luz física, la luz espiritual y trascendente. Volvemos al tema del símbolo. Qué hermoso, ¿no? Dios es la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, dice San Juan. Y alumbra ya de modo directo o ya a través de las luces materiales que nos ofrece. O sea, la luz material sirve de sustento para representar una luz espiritual.
Para el abad Suger, precisamente la luz movería a los fieles a la contemplación de la luz de Dios. La luz conecta con la divinidad. Son muchísimas las citas que podemos encontrar que asocian la luz a lo divino, es decir, lo visual nos transporta a la divinidad. De allí que lo que busca Suger es que en el recinto de la catedral, quien allí ingresa quede iluminado en su espíritu a través de una iluminación material. Es transportar al fiel a un lugar sagrado. Muy bien. Este concepto de arquitectura que nace en la abadía de Saint-Denis va a llegar a su culmen en las grandes catedrales clásicas. Mencionemos algunas de las más importantes. La Catedral de Notre-Dame de Chartres, la Catedral de Notre-Dame de París, la Catedral de Notre-Dame de Reims, la Catedral de Notre-Dame de Amiens. Es muy llamativo también que todas se llaman Nuestra Señora, ¿no? Es un tema que, bueno, ahora no toca, pero la devoción de la Santísima Virgen María de la Edad Media fue realmente notable, da para otra charla más. Es que la Edad Media, perdón, es como el culmen de la teología, por eso se representa completa, ¿no? No solamente una parte, sino toda la teología, ¿no? Y la Virgen María está tocando ese orden hipostático. Perdón que te interrumpí. No, al contrario, muchas gracias. Que de ahí también viene, pero también es otro tema para aparte, pero todo el tema de la caballería y del caballero con la dama, por la figura de la Virgen. Muy interesante todo eso. Bueno, qué hermoso. Sí. Continuemos. Estas catedrales, dijimos, de alguna forma establecieron un canon, un modelo para todo el mundo, por lo cual se va a expandir de un modo rapidísimo por toda Europa. Citamos esta nosotros de Francia, pero también, solo algunos ejemplos de tantos que hay, una ingente cantidad de catedrales góticas en otras partes de Europa. Solo, por ejemplo, Santa María de Burgos, en España, la Catedral Alta de San Pedro en Colonia, hermosísima catedral, de la Natividad de la Virgen María en Milán. Esos, hay muchísimas más, por supuesto, ¿no? Muy bien. En definitiva, con el gótico quedaron bien patentes las características propias de ese estilo. Primero, la verticalidad. Qué bárbaro. Una primera característica, lograda precisamente por la altura que mediante el arco ojival se pudo alcanzar. Y también la luminosidad, dos rasgos distintivos que, como señala Daniel Robs, influyen de manera determinante en el alma. Pues en ella, dice ese autor, Daniel Robs, se exalta algo sobrenaturalmente unido a ese ímpetu y a esa llamada a las alturas y a la instintiva dicha que derrama la luz a torrentes, parece la promesa de los esclarecimientos definitivos y el reflejo terrestre de la luz increada. Qué bárbaro. Definitiva es la obra arquitectónica, refleja un poco el pensamiento del hombre de la época, ¿no? Habría que investigar también por qué se construyen como se construyen hoy en día las iglesias. También son reflejo de la mentalidad del hombre moderno. Claro. Si es que se construyen. Bueno. Sí, tema aparte. Sí. Pero de todos modos, el mismo autor, esto también es interesante, a continuación de lo dicho expresa que sería un error creer que esos elementos espirituales que reconocemos en estas obras maestras hubieran sido los primeros y decisivos. Los maestros constructores góticos no se propusieron ciertamente hacer unas naves vertiginosamente altas para que correspondiesen al ímpetu místico de las almas, o multiplicar las ventanas a fin de que la luz que pasara por ellas simbolizase el conocimiento de Dios. No, dice, en la raíz de todo gran hecho artístico se halla siempre una invención técnica. La ojiva, invención que permitió existir a la catedral gótica, no tuvo en sí ninguna significación religiosa y por otra parte cubrió también salas de toda especie, dormitorios o bodegas. Pero, y ahí está el misterio del arte, esto el padre Agustín lo debe captar muy bien, la invención técnica se produjo en el mismo momento y en las condiciones en que, por todo un juego de concordancias,
y por la coincidencia de aspiraciones podía lograr sus más totales triunfos y asumir su pleno sentido espiritual. Es decir, lo que decíamos antes. Es un reflejo. El hombre va trabajando, pero casi inconscientemente va haciendo las cosas que van a reflejar su momento espiritual, el momento espiritual de la humanidad en esa época. Muy bien. Qué bárbaro. Visto ya someramente estos dos estilos, es importante destacar, padre, venimos bien de tiempo, yo no sé por Sí, no hay problema. Te iba a decir eso, que sigas, porque vale la pena. Esta charla para mí me parece fundamental, para muchos cristianos que desconocen, así que dale más tranquilo. Podemos ser hasta las 12:30, tenemos tiempo. Bueno, visto ya someramente, decía, estos dos estilos arquitectónicos, es importante destacar bien que ambos son propiamente medievales, puesto que muchas veces se presenta al gótico, erróneamente, quizás como el característico y casi exclusivo de la Edad Media. Sí. Pero ambos estilos, también señala el padre Sáenz en su libro, son típicamente medievales. Si la iglesia gótica simboliza el vuelo vertical del alma mística hacia Dios, la iglesia románica, más horizontal, expresa el carácter peregrino y viril de la iglesia militante. Mira qué bien. Alguien ha dicho, continúa el padre Sáenz, que si el románico es la expresión más espléndida de la fe, el gótico, que lo sucederá, es la manifestación más lograda de la esperanza que anida en el hombre, de la nostalgia verticalizante de Dios. Qué hermoso. Hay que recordar también, por lo que decíamos antes, como el reflejo de una época, ¿no? El estilo arquitectónico, que el románico fue más propiamente de la época de la cruzada. Por eso ese estilo que es más chato, más militante, más como fortaleza, ¿no? De hecho, las construcciones de los templarios eran de estilo románico en general. Sí. Augusto Rodin, en su magnífico libro Las catedrales de Francia, señala que el gótico, aún en la época de su más excesiva prodigalidad de ornamentos, no ha desconocido jamás el principio románico. Sucede al románico, dice, esto es muy lindo, como la flor sucede al capullo. Uh-huh. Y agrega luego, el románico es el padre de los estilos franceses. Lleno de reserva y de energía, ha producido toda nuestra arquitectura, ¿no? El románico. Es en su principio que deberá pensar la posteridad ahora y siempre. Ese estilo nuevo que contenía el germen de la vida fue perfecto desde su fase primitiva y el cuerno de la abundancia no se ha agotado. Es inagotable. O sea que todavía pueden salir muchos frutos de eso. Sí. Ahora bien, toda catedral tiene su forma determinada. Su planta es una cruz. Para su construcción, en primer lugar, se va a trazar esa cruz, como hacían los romanos al fundar una ciudad. La iglesia, pues, nos recuerda a Cristo en la cruz y además que nosotros debemos seguirlo por ese mismo camino. Otro símbolo vemos ahí. Su estructura arquitectónica, que ciertamente apunta hacia lo alto, nos da una idea de elevación. Tanto el pináculo como la aguja, la torre, el arco apuntado y la bóveda de crucería comunican simbólicamente el mismo mensaje. Es como si dijeran, elevémonos desde lo terrenal hasta donde mora Dios en las alturas del cielo. Las piedras de la catedral simbolizan a los fieles cristianos, miembros de la iglesia. El cristiano debe ser como las piedras, miembro y sostén del cuerpo místico de Cristo. Y ya en el espacio interior, cuyos sectores se denominan naves, en referencia a la nave de la iglesia, podemos ver que en el centro de la catedral, según afirma Sugier, abad de Saint-Denis, se alzan 12 columnas correspondientes al número de apóstoles y otras tantas en las naves laterales para significar el número de profetas. Los fustes, que son la parte de la columna propiamente dicha, ¿no? Entre el capitel y la base, se elevan hasta 30 metros,
fuertes y robustos, simbolizando la fe. Qué bárbaro. Los símbolos que representan los números también se hacen presentes en el arte medieval. Muchos de los números ya desde el mundo pagano eran símbolos de cosas inmateriales. El cristianismo adopta ello y lo eleva a las verdades reveladas. Bueno, sería muy largo explicar, pero cada número tiene su simbología, su sentido, el cuadrado, el 4, el 3. El 4 es la tierra, ¿no? El 4 Sí. es la tierra, el 3 el cielo, sí. Por eso generalmente en las iglesias catedrales, adelante en la parte del altar es un cuadrado, es la tierra, que se une verticalmente con el cielo. Sí. ¿No? La bóveda en el románico. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas así con los números, pero nos extenderíamos muchísimo, ¿no? Sí. Acá justo estaba por decir eso. El punto donde se cruzan las naves de la catedral, que se llama el crucero, es cuadrado, hace referencia al número 4. Y como vimos, significa la tierra, lo estable. Si trazamos una línea vertical, coincide con el centro de la cúpula y esta coincide con la aguja principal. O sea que en la línea ascendente se junta la tierra con lo celestial. Un detalle, siempre fíjense ustedes que el hombre medieval era un hombre realista, siempre con los pies sobre la tierra, con la mirada en el cielo, pero los pies sobre la tierra. La tierra con lo celestial. Las columnas de ese cuadrado central representan las 4 virtudes cardinales. Exteriormente vemos las gárgolas, que son esas figuras como demoníacas, esculpidas en la parte exterior, con sus formas grotescas, ¿no? Simbolizan que el mal y la fealdad están fuera del templo y de la iglesia, pero como acechándola. Así. Y que nada de eso debe ingresar al recinto sacro. Perdón, me estaba acordando, sacado de San Agustín también, todos estos demonios de los libros que escribía San Agustín también sobre este tema, ¿no? Ajá. Gran parte. Sí, así es. Bueno, la ubicación de la catedral, otro tema interesante. La ubicación encierra en sí toda una simbología, puesto que toda catedral está orientada, ¿no? O sea, hacia oriente. Esto es, su eje se traza de este a oeste. El ábside recibe los rayos del sol naciente y la fachada o el pórtico, por el contrario, las miradas del sol en el ocaso. Al respecto, asegura una piadosa tradición, que esa disposición trae su origen en el Calvario. Cristo al morir volvió su rostro hacia el occidente, hacia los gentiles, hacia Roma, donde sus apóstoles iban a llevar a su evangelio. Una mera tradición. Según otros, la razón de esa costumbre es completamente diferente y se remonta al Génesis. Vuelta la puerta hacia occidente, los fieles rezan en el interior del santuario cara al altar, colocado del lado del oriente, es decir, del lado del paraíso terrenal, con el fin de mantener en ellos la pena de la patria perdida, la nostalgia del cielo, el deseo de volver a encontrar el verdadero Edén, residencia de la beatitud. Se observa la misma regla en la sepultura de los muertos. Dirigida la cabeza hacia el este, el difunto, como un durmiente despertado por la aurora, recibirá de súbito, en la hora del juicio final, los rayos del día eterno. Bueno, más allá de estas conjeturas, lo cierto es, Santo Tomás algo dice de esto al tratar los actos exteriores de la tría, referirse si la adoración requiere de un lugar determinado. Afirma que en principio no se requiere como de necesidad de esta la determinación de un lugar específico, sino según cierta conveniencia. No dice que es de necesidad, sino de conveniencia, como también de los demás signos corporales. Y aclara, al responder a la tercera objeción, que según esta cierta conveniencia, adoramos hacia el oriente. Primero dice a causa del indicio de la divina majestad que se nos manifiesta en el movimiento del cielo, que parte del oriente. Segundo, por el paraíso situado en el oriente. Tercero, por causa de Cristo, que es la luz del mundo y se llama Oriente. Oriente. Oriens.
y que ha subido sobre el cielo, del cielo hacia el oriente. Y del oriente se espera también que ha de venir, como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está ahí Santo Tomás. Recordemos también en tal sentido que Cristo es el sol que nace de lo alto y el sacerdote celebraba el sacrificio de la misa mirando hacia el sol naciente. Relacionado con la orientación de la catedral está el tema del espacio en donde se ubica, ¿no? Esa era la orientación. Ahora, ¿dónde se ubica la catedral? Ya señalamos que en estas construcciones, mediante la labor artística, se transfiguraban los elementos naturales, como la piedra, la madera, la luz, para referirlos a realidades sobrenaturales. También quedaba transfigurado el espacio en el cual se construía el recinto sacro. Desde los tiempos antiguos y en todas las religiones, así como existen tiempos particulares y diferentes unos de otros, distinguiendo el tiempo sacro del profano, también un espacio puede ser sacro o consagrado. Un autor, Mircea Eliade, que no es propiamente un autor católico, que ha tratado bien este tema en un libro, Lo Sagrado y lo Profano, muy buen libro, dice que para el hombre religioso el espacio no es homogéneo, presenta roturas, escisiones, hay porciones de espacio cualitativamente diferentes de las otras. Hay pues un espacio sagrado y por consiguiente fuerte, significativo, y hay otros espacios no consagrados y por consiguiente sin estructura ni consistencia. Y cita a este autor para ello el pasaje de un libro del Éxodo cuando el Señor le habla a Moisés. No te acerques aquí, le dice, quítate el calzado de tus pies, pues el lugar donde te encuentras es una tierra santa. De tal modo que una de las bellezas de la catedral es también la elección del sitio donde fue erigida. Hoy, lamentablemente, se ha perdido en general esa noción y las iglesias, los espacios que van a ser consagrados, se fundan en donde se pueda. En medio de ciudades y conglomerados urbanos, llenos de comercios que prácticamente no se distinguen de la construcción que va a realizarse. No se tiene en cuenta lo que comentamos antes acerca de la orientación, ni del sentido simbólico, ni de las reglas tradicionales para elevar una iglesia. Por el contrario, Luis Guillet nos señala, en el libro ya mencionado, que nada más misterioso que los signos por los que se reconoce en el mundo la presencia de lo divino, los lugares de la tierra que se unirá a la noción de lo sagrado. Y luego de señalar algunos ejemplos de lugares que desde siempre han tenido una significación sacra, incluso precristianos o paganos, agrega que casi todas las catedrales, y esa es su primera belleza, como una especie de belleza fundamental, o sea, de su fundación, y anterior, una belleza anticipada que falta a toda iglesia de construcción moderna, tienen esa gracia de elección, de destinación, de prefiguración que hace que estén allí, no por un capricho de los hombres, sino por un decreto del Eterno. Pensemos en ese sentido que muchísimas de las primeras iglesias y de las iglesias antiguas se construyeron sobre lugares sagrados pertenecientes también a cultos precristianos o paganos. Lo que hizo el cristianismo fue consagrar esos mismos lugares, ¿no? y como bautizarlos, cristianizarlos. Tal cual. Perdón, me estoy acordando que también hizo la iglesia lo mismo aquí en América, con los incas y todo eso. Así es. Todo el arte precolombino, sí. Perfecto. Por eso es que son importantes en su significación también las puertas de la iglesia, los pórticos de las catedrales a los que haremos referencia, porque por las puertas se ingresa a ese lugar que es sacro. Las puertas de toda iglesia son en realidad la transición entre el espacio exterior profano y el interior sagrado. Son como el acceso a la casa de Dios. Son también simbólicamente las puertas del cielo. Por ellas ingresamos a un espacio distinto, diverso del común.
es un espacio sagrado, es decir, ha sido sacrificado, segregado, en fin, separado de los lugares comunes y cotidianos. Romano Guardini, en ese librito precioso que tiene que se llama Los signos sagrados, nos dice que no deberíamos pasar por la puerta de la iglesia apresuradamente. Con toda calma habíamos de atravesarla abriendo el corazón para que perciba lo que ella le habla. Y aún bueno sería detenerse antes un poco, a fin de que el tránsito fuera un andar de purificación y recogimiento. Pero la puerta dice aún más, sigue Guardini. Observa cómo al pasar por ella, involuntariamente levantas cabeza y ojos, elevas la mirada y la extiendes por el recinto. El pecho se dilata y el alma parece agrandarse. Aquel vasto templo simboliza la eternidad infinita, el cielo donde Dios tiene su morada. Más altas son, ciertamente, las montañas e inmensa la región azul. Pero todo eso es abierto, sin delimitación ni forma, en tanto que este es un recinto reservado a Dios, hecho y santamente configurado para Él. Lo están diciendo las esbeltas columnas, los anchos y fuertes muros y la alta bóveda. Sí, esta es casa de Dios, mansión del Señor, por manera especial e íntima. Interesante ver esto y detenernos un segundo en lo que ha pasado lamentablemente acá en la Argentina estos días en diversas iglesias con cantos políticos, una especie de profanación de ese espacio sacro. Exacto. Y como el hombre medieval era bien consciente de ello, las puertas de la catedral se llenaban de imágenes que representaban lo dicho. Digamos entonces algunas palabras respecto de lo que podemos denominar la imaginería, ya falta menos, realizada en la época de la cristiandad y que podemos encontrarla en dos lugares de las catedrales. Esta imaginería la podemos ver entonces en los portales o pórticos y en los vitrales. Todas son representaciones en las que aparecen de un modo u otro las verdades de la fe cristiana y le recuerdan al fiel la patria celestial. Con ello se ofrece una historia universal con Cristo como punto central. Es interesante observar cómo en este caso la escultura se somete fundamentalmente a la arquitectura. Esto es interesante. Claro. El escultor trabaja para la arquitectura. Ningún detalle de la ornamentación podía desentenderse del conjunto arquitectónico, ¿no? O sea, hay como un acompañamiento, como una hermandad acá entre la escultura y la arquitectura. Dice al respecto el padre Sáenz, la escultura es hija de la arquitectura. No resulta pues insólito que la madre la incluyese amorosamente en su ímpetu místico y trascendentalista. Y el punto de enlace entre la arquitectura y la escultura la vamos a encontrar principalmente en los portales. Los portales constan del dintel, por supuesto, ¿no? Es la parte superior, que es el borde del arco mismo. La arquivolta, que es el conjunto de las molduras que decoran la cara exterior de un arco. Y el tímpano, que es el espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la fachada. Finalmente existe también el llamado parteluz, que es un elemento arquitectónico, se utilizaba mucho, sustentante en forma de columna o pilar que se dispone en el centro del vano de un arco. Puede ser en un pórtico o puede ser también en una ventana. Partiendo, entre comillas, ¿no? Como dividiendo la luz de ese vano, es decir, dividiéndolo en dos vanos. Se dispone en los portales bajo el tímpano o en medio de un ventanal. Bien, en general, cada portal tiene un tema y ese tema va a dominar el conjunto. El tímpano contiene el tema central y las derivaciones se despliegan en las arquivoltas y el parteluz, donde aparecen lo que llamamos
estatua columna. Ahí la podemos ver perfectamente. Ajá, sí. La pilastra adopta forma humana y vamos a ver representados a patriarcas, profetas, santos, que como patrones y protectores de la iglesia se han distinguido en alguna ocasión en el ámbito local o regional. Las esculturas son claras representaciones de seres espirituales. No buscan ser realistas ni representar la perfección del cuerpo humano, como pudo haber sido en la antigua Grecia o en el Renacimiento. Sin embargo, con el tiempo, la estatua columna fue adquiriendo mayor libertad, ganando agilidad y gracia. Podemos verlo en los detalles de pliegues en los movimientos de las esculturas. Los temas que se encuentran más repetidos en los portales son el del juicio final, ahí vemos portal del juicio con imágenes precisamente del juicio, vemos a la izquierda y después a la derecha lo vemos más en detalle, el mismo portal, Cristo arriba, Cristo juez, abajo el arcángel, el demonio, y abajo las almas que van yendo al juicio. Esa sería una de características de los portales de juicio, el tema. El denominado de Majestas Maria, que es María en majestad, ¿no? La Virgen coronada como reina, y el de Majestas Domini, Cristo en majestad, que son los famosos Pantocrator, ¿no? Realmente bellísimos. Sí, y el tetragrama de los cuatro. En el portal de Majestas Domini, la representación de los 4 evangelistas alrededor de Cristo es bastante habitual. El león representando a San Marcos, porque de las primeras líneas de su evangelio habla de la voz que clama en el desierto. El águila a San Juan, porque desde el prólogo se eleva a las alturas con la mirada dirigida al sol y su evangelio se abre con la contemplación de Cristo como Dios. El toro, que representa a San Lucas, porque comienza su evangelio por el sacrificio que ofrece Zacarías, y el hombre alado a San Mateo, quien abre su evangelio con la genealogía de Cristo según la carne. Bellísimo también. Bellísimo. Que uno queda con ganas de quedarse contemplando, ¿no? Sí, sí. Bueno, solo para poner un ejemplo, ya vamos a ir terminando. En el pórtico norte de la Catedral de Chartres encontramos en los pilares estatuas de patriarcas y profetas que resumen por orden cronológico la historia de la salvación. Por eso podemos decir que era como una Biblia, ¿no? Algo de eso dijo el padre al principio, por la cual se enseñaba, ¿no? La catedral era una docencia. Encontramos entonces estatuas de patriarcas y profetas que resumen la historia de la salvación. La primera época la representan Melquisedec, Abraham e Isaac, en la cual los hombres vivían bajo la ley de la circuncisión. Moisés, Samuel y David representan las generaciones que vivieron bajo la ley escrita. Cada personaje lleva un elemento simbólico, siempre volvemos al símbolo, que lo representa con Cristo. Melquisedec lleva un cáliz y un incensario, ¿no? Como sacerdote. Abraham con Isaac, a quien se apresta a inmolar como Cristo. Ahí lo podemos ver, ¿no? Abraham e Isaac juntos. Moisés con las tablas de la ley y la columna con la serpiente de bronce. Samuel, que inmola el cordero del sacrificio. David sostiene la corona de espinas y la lanza, ya que anunció en sus salmos la pasión de Cristo. Qué bárbaro. Hermosísimo. Isaías, el tronco de Jesé. Jeremías, el profeta del dolor, presenta la cruz. Simeón tiene en sus brazos al niño, ¿no? La presentación en el templo. Juan Bautista, el cordero, cuando señala a Cristo, este es el cordero de Dios. Y San Pedro, las llaves de la iglesia. De ese modo es que la escultura comenzó a ocupar lugar en las arquivoltas, tímpanos, rosetones, en las columnas de las puertas, en los pináculos, los campanarios, etc. Señala un autor que la Biblia se nos muestra como fue entendida en la Edad Media,
una sucesión de figuras de Cristo. Y otro elemento también son los vitrales, importantísimo y magnífico de la catedral, y de los que ya hablamos al tratar el tema de la luz. Allí encontramos figuras de Cristo, de María, vidas de santos, historias, milagros, etc. En general, las ventanas eran donadas y los donantes se daban a conocer mediante inscripción u otros signos. Ahí está representando el gremio de los panaderos. Podemos encontrar miembros de la Casa Real, duques, representantes de la nobleza, gremios o corporaciones que se hacían conocer mediante una representación de su ocupación profesional o de su oficio. Panaderos, carniceros, carpinteros, zapateros. Así, en muchos ejemplos de los gremios podemos asumir que el santo representado en el vitral donado es su patrono o protector. Las ventanas de los rosetones eran ventanas de privilegio y en general eran donadas por algún miembro de la Casa Real o algún noble. La catedral gótica era entonces la obra de todo el pueblo, esto es importantísimo, como comunidad, y además era claramente la Biblia del pueblo. En ella toda la gente, la sencilla y la más encumbrada, encontraba resumidas todas las verdades de la fe. Muy bien. Finalicemos entonces esta descripción que hemos hecho con la lectura de un texto, a mi juicio lindísimo, lo elegí por esto, de ese magnífico libro ya mencionado que es La Catedral Viva de Louis Guillet, y que describe la catedral de un modo espléndido, a mi parecer. Y dice así: familiar y sublime, maciza y delicada, durante todo el día cincelada en sus innumerables esculturas por la sombra y el sol, en su capa color de tiempo, ahí está, como un gigante de piedra en actitud heroica, tal como la vio Juana de Arco y como la conocieron Pascal y Bossuet. Su ábside ha recibido la luz de millares de mañanas y sus pórticos el adiós de millares de ocasos. En torno a esa parca se tejen nuestros días. Visitadora tranquila, su sombra, como una bendición, circula suavemente sobre los techos domésticos y deja allí, como un vuelo de palomas sobre las tejas, el sonido de las campanas del ángel. Por sobre el cerco de los muros puntiagudos de las ciudades y de los azules humos de los hogares, cuenta a lo lejos sus parroquias, los pueblos de alrededor, como un pastor cuenta sus ovejas. Vigila los pequeños campanarios repartidos en el llano que dicen la misa en las campiñas, como una madre atenta cuida de que los niños, antes de dormirse, recen sus oraciones. Según lo ha hecho con nuestros padres, nos acompaña desde la cuna al sepulcro. Nos es imposible dar un paso que escape a sus miradas. Todas las distancias itinerarias siguen partiendo de Notre Dame. No dejamos su sombra sino para entrar en la de otra, como si al abandonarnos nos confiase a las manos de una hermana. De etapa en etapa, sobre todas nuestras rutas, las catedrales se relevan y se encomiendan al viajero. Piedras miliares de la Europa cristiana, mojones del camino de la eternidad. Bueno, con esto tengo Maravilloso. No sé si ya no es mucho. Tengo una pequeña poesía que se llama La Catedral, que es muy linda también. Bueno. Dice, que nos la describe bien: roca firme y vigorosa, heredera de cruzada, que te elevas tan osada y grácil como una rosa. Eres esbelta y graciosa, eres fuerte y delicada, de Dios y el hombre morada. Tus piedras son el heraldo de la verdad y el respaldo de la palabra sagrada. Bañado por alborada, tu ábside nos alumbra, y en tu pórtico relumbra la puesta del sol llegada. Tu posición orientada nos memora como aviso el sitio del paraíso al que anhelamos volver, y a Cristo con su poder que llegará de improviso. Albergue del peregrino, refugio del penitente, del sediento eres la fuente, y del viajero el destino.
Eres final del camino, anhelo del promesante, que irrumpe en llanto al instante al divisar alejadas y tras las arduas jornadas tus torres tan deslumbrantes. Casa del rico y del pobre, del señor y del vasallo, del caballero y su ayo, para que el bueno el bien obre y el pecador no zozobre, del noble y el artesano, del que echa la tierra el grano, del hidalgo y del sirviente, y de todo el que doliente al buen Dios quiera cercano. Tus arcos al cielo tienden cual manos en oración, y toda la redención en tus vitrales se aprende. En tus portales esplende el juicio que ha de llegar, y el Cristo que ha de juzgar en su venida triunfal a todo hombre por igual, como justo juez impar. Mas tu corona mayor, tu diadema más preciada, en gran rosetón grabada para su gloria y honor, o esculpida con fervor en tu egregio pedernal, o en tu tímpano central en figura majestuosa, es la mujer más hermosa, nuestra dama virginal. Qué hermoso, qué hermoso, maravilloso, maravilloso resumen, genial resumen diría yo, y es más, podría escribir ya sé que es un resumen, pero has dicho prácticamente lo más importante de este mundo maravilloso, de esta atmósfera cristiana teocéntrica que es la catedral, ¿no? Podrías hacer un librito, porque... ¿Librito? Sí, porque vos has citado a los mejores, y bueno, al menos para que los jóvenes de hoy en día accedan, y no a la calumnia. Es importante para aquel que pueda interesarle la bibliografía, porque vuelvo a decir lo que dije al principio, sí. Acá yo no me atribuyo prácticamente nada de todo esto. No importa, pero eso es escribir. Están eso los escribir. Libros, sí. Bueno, pero vos estás citando, está perfecto. Sí, por supuesto. Pero y también lo tuyo está, por supuesto. No sé cómo puedo pasarte la bibliografía. Bueno, después me la pasás, por favor, me la pasás Sí. Por mail, y bueno, y después, porque habría que hacer más de un programa, después especificando cada parte de esta Edad Media tan maravillosa, ¿no? Que muy lindo, la verdad que me encantó. Bueno, yo de mi parte te agradezco muchísimo, es un tema apasionante. Apasionante. Lástima que el tiempo ya se está acabando. Te quería hacer algunas preguntas, pero bueno, quizás podemos hacer otro programa. Y a Claudio que también nos diga algunas palabras. Por favor, Claudio, si quieres. Ahí está. Claudio. Muy bien. Yo estaba pensando algunas preguntas, pero siempre se fueron contestando de a poco, así que no había ningún problema. Simplemente agregar que creo que la semana pasada se reabrió Notre Dame. No sé si tenían esa noticia o no. No, Diego, que estaba... Algo leí, pero no sé cómo fue hecha la restauración. Si se mantuvo original o no. No lo sé, por eso y para agregar nomás, no agregar, sino consultarte, porque siempre que se habla de las catedrales, se hace más hincapié en las catedrales de Francia. Y vos justo en una diapositiva mostraste un poco la Catedral de Milán como ejemplo del gótico o de cosas. Pero... Sí, la de Colonia. Eso quería preguntar que nos digas algunas más o las españolas, ¿no? Sí, bueno, la Catedral de León, lindísima. Sí. ¿No? También en España. No, hay muchas por todas partes, de estilo gótico. Son el mismo estilo de lo que estuviste comentando vos. Claro. Sí. Sí, el gótico se extendió rápidamente. Realmente una belleza. Y acá tenemos en La Plata la neogótica, bueno, la Catedral Gótica de La Plata, ¿no? Sí, lindísimo. Sí, o la Basílica de Luján, ¿no? En el sentido neogótico. La Basílica de Luján, que también neogótica. Maravilloso. Claudio la conoce muy bien y lleva siempre a sus alumnos y hace una visita guiada muy buena. Así sí, que también nos hizo la otra vez. Sí, qué maravilla. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, gracias. Y yo suscribo a lo que dice el padre, tendrías que escribir un poco también esto, ¿no? Sí. No, sí, tal cual. Así
serio, porque son cosas que sobre todo para la gente que suele viajar, que va a ver muchas veces las catedrales como si, bueno, una visita más, como si fuera un museo, lo que sea, ¿no? Y teniendo este conocimiento de estas cosas, cómo uno puede aprovechar más, y realmente lo que decías del símbolo, cómo eleva espiritualmente una linda iglesia distinta a las que uno tiene acostumbrado ahora. Ahora, por eso vos dijiste una cosa también interesante que fue, ahora no se construyen, no se tienen en cuenta muchas cosas. Construir esto es un poco un costo un poquito grande, ¿no? No, sí. pero me parece que no es tanto, no es tanto por el costo, es por la mentalidad. No vivimos en una era cristiana, pero no solamente cristiana, no vivimos en una era así de sobrenaturalidad. No hay un concepto de trascendencia, ¿no? Es un mundo inmanente en el que una civilización totalmente inmanente en la que se vive. Entonces, siempre el arte es como un reflejo, lo que decíamos antes, ¿no? Es un reflejo de la época. Entonces, vos querés ver cómo es una época, mirá el arte. Exactamente. La literatura, ¿no? Pero el arte es un punto clave, ¿no? ¿Cómo se expresan los artistas? Sí. Es un reflejo de la época. El hombre quebrado se ve en el arte ese todo quebrado del cubismo, ¿no? Exactamente, sí. Y ya está destruido el hombre, digamos. Sí. Es lo que decíamos al principio, cómo una civilización puede identificarse clarísimamente a través de sus obras, de lo que nos han legado, ¿no? Desde la civilización, de las antiguas civilizaciones orientales, Grecia, Roma. Y después Egipto, ¿no? También las pirámides como una concepción de la muerte y todo eso, son reflejos de todo eso, ¿no? Y ya había algo muy también, aunque ellos no conocían la revelación, pero ya hablaban era muy optimista el egipcio, porque ya creía en la vida eterna. Bueno, después el arte de la prehistoria también. Pensar que en el arte de la prehistoria, que ahí se ve que no descendía del mono el hombre, sino que siempre fue hombre, estaban todas las reglas del arte. Todas las reglas del arte estaban en la prehistoria. Es decir... sí, mirá qué interesante eso. Sí, eso lo leí en un libro muy importante que se llama El arte y el hombre, de un gran autor, que lo tengo acá. Y recién te lo mostré medio quemadito. El arte y el hombre. Sí, dice... ¿Quién es el autor? Se llama René Higuet. Después te lo paso bien. Son 3 tomos. René Higuet. Entonces ahí decía, están todas las reglas del arte, ya desde el hombre prehistórico, y pone muestras ahí muy lindas. Así que sí, basta con ver ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Donde pintaban a los bisontes contemplando a un bisonte, las cuevas de Altamira, y así tanto. Las cuevas de Altamira, sí. Sí, una maravilla. No, realmente me ha entusiasmado tanto, Diego, cómo lo has dado, del modo exacto como lo has dado, con claridad, con tranquilidad, con claridad, que nos ha hecho mucho bien a todos. Y eso hace que uno se enamore de esta edad que ha sido tan calumniada, ¿no? Justamente ha sido calumniada porque es el enemigo, porque al ser la edad teocéntrica por excelencia, el enemigo, que puede ser la masonería, o puede ser el marxismo, el inmanentismo, o todo lo que es gramscismo, lo que sea, odia todo esto. No, y aparte ya con estructura mental, una forma mental totalmente contraria. Ayer yo veía un poco los noticieros, Alperovich, que fue juzgado, todos los noticieros de distintos canales, todos, o sea, sin ponerse una conexión, pero parecería que era un señor feudal para ellos. Claro, era un señor feudal de cómo trató a su sobrina y cómo manejaba todo, era un señor feudal. O sea que la imagen del señor feudal que tiene el hombre moderno es la de Alperovich. ¿Estamos bien? Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, querido padre, te voy a decir, querido Diego. Bueno, Agustín, es un buen padre.
Sí, es un buen padre, exactamente. Bueno, Pater, muchas gracias por la invitación, realmente fue un gusto. Para mí ha sido... Espero que haya sido útil. Sí, que sí. te haya gustado. Bueno, Maravilloso, maravilloso. Gracias, Diego. Claudio, muchas gracias por tu presencia también. Gracias, Claudio, a vos. Muy lindo, muy bueno. La próxima vez vamos a ver si hacemos una extensión de esto en algo específico de la Edad Media, ¿puede ser? Sí, estaría muy bueno. Sí, claro. Sí. Cómo no. Y que estés vos también, Claudio. Bueno, muchas gracias. Bueno, les doy la bendición. Gracias a todos. Sí, por favor. El Señor esté con vosotros, con ustedes y con tu tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Gracias a todos los oyentes que han participado, permanezca para siempre. Esta noche lo vamos a pasar el programa en YouTube a las 21:30 más o menos. Gracias, Diego, gracias, Claudio, por participar. Chao, sumamente Diego, agradecido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hasta luego. Gracias. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.